En el episodio anterior conocimos al escudo antimisiles soviético A-35 que usa misiles interceptores nucleares para derribar a los misiles que le lanzaría la OTAN o China a Moscú. Y ahora toca empezar a conocer el sistema que empezó a concebirse a finales de los años 70 y que hasta el día de hoy ha protegido y sigue protegiendo a Moscú. Por eso es el momento de viajar a 1972, año de la firma del Tratado de Misiles Antibalísticos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Porque ese tratado y su protocolo adicional hizo que ambas superpotencias se comprometieran a no tener más de un sistema antimisil, que para colmo solo se podría ubicar en una sola área, que podía ser o bien una ciudad o bien una zona de silos de misiles nucleares, a elección de cada país. Independientemente del objetivo que decidieran proteger, además, no se podrían desplegar un número superior a 100 lanzadores antimisiles estacionarios en un radio de 150 kilómetros. Pero, ¿qué decidió proteger cada superpotencia? Pues Rusia, mejor dicho la Unión Soviética en su momento, optó por proteger su capital, como ya hemos visto en el episodio anterior, y Estados Unidos optó por proteger la zona de la base aérea de Grand Forks. Que puede parecer extraño, ¿no? ¿Por qué no eligieron Washington para colocar su sistema antimisiles de acuerdo con este tratado? Bueno, pues porque hoy quizás nos parezca absurdo, pero en aquella época, en torno a Grand Forks, no solo había un elevadísimo número de silos con misiles nucleares estadounidenses, sino que había numerosos bombarderos nucleares. Por tanto, se consideraba vital proteger toda esa zona para garantizar que se podría lanzar un ataque de respuesta a la Unión Soviética. En cualquier caso, gracias al tratado, ahora la Unión Soviética podía ahorrarse mucho dinero y centrarse en un solo sistema antimisiles. Nacía así A-135 Amur, que hasta el día de hoy sigue protegiendo Moscú. Y naturalmente su historia, su despliegue y sus capacidades, por lo menos lo que se sabe de él, que no es tanto, lo vamos a conocer en el vídeo de hoy. Espero que os resulte tan apasionante como a mí. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares, en español por supuesto. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. El caso es que justo antes de la firma del tratado, la empresa Antey ya había estado trabajando en el diseño de un interceptor intraatmosférico bajo el proyecto S-225, que buscaba crear un misil interceptor más económico que el A-350, a fin de proveer defensa antimisil en los típicos lugares salvajes y despoblados del lejano oriente ruso, donde podrían proteger, por ejemplo, contra un pequeño ataque nuclear chino. Pero ahora que se había limitado el uso de sistemas antimisiles a la ciudad de Moscú, como ya no era necesario un misil interceptor barato que pudiera desplegar ahí en Siberia, en Irkutsk o en Yakutsk, pues lo que hicieron los soviéticos fue, oye, vamos a aprovechar este proyecto que ya está casi acabado y vamos a meterlo como parte del sistema A-135 Amur, de tal manera que cumplamos con ese requisito de que sea un solo sistema antibalístico. Es decir, hicieron ahí un poco de la necesidad virtud, ¿verdad? Y así es como nace A-135 Amur. Amur empezó a desarrollarse en cuanto entró en servicio su predecesor, allá por el 71. Sin embargo, los primeros experimentos reales no llegaron hasta 1979, y el sistema en su totalidad entró en servicio en algún momento entre 1989 y 1995, aunque la fecha exacta es secreto de Estado. Y ojo, porque la prioridad política para este proyecto era tan grande que incluso pese a que llegó la caída de la URSS y se produjeron recortes presupuestarios en prácticamente todos los programas, este se mantuvo en pie. No solo eso, sería Boris Yeltsin quien firmó su entrada en servicio y el mantenimiento del programa. Fijaros hasta qué punto se le daba importancia. Pero lo más importante es que, al contrario que el sistema A-35M, el A-135 sí es una defensa más o menos fiable contra un ataque nuclear limitado, aunque entiendo que algunos podáis tener bastantes dudas con respecto a esto. ¿Para qué quieren al fin y al cabo los rusos proteger Moscú de un ataque nuclear limitado si todos sabemos que en caso de guerra Estados Unidos va a lanzar una granizada de misiles que va a ser completamente imparable? Bueno, puede parecer que ese argumento es cierto y lo es, pero también es cierto que el grueso de las potencias nucleares como Reino Unido, como Francia, como Israel, como India o Pakistán, que ya ahí no son tan limitados sus arsenales, incluso Corea del Norte o en un futuro pongamos Irán,
van a tener arsenales nucleares relativamente pequeños y la andanada, el número máximo de misiles simultáneos que te van a poder lanzar no es tan elevado. Por tanto, este tipo de protección para Moscú sí te puede ofrecer una baza estratégica de cierto valor, diría yo. Además está la otra gran pregunta. Vale, puede proteger de un ataque limitado. ¿Y eso qué leche significa? ¿Estamos hablando de un misil? ¿De 5, de 10, de 20, de 100? Hombre, 100 no, seguro que contra 100 no. Pero bueno, ¿cuántos misiles puede interceptar como máximo a la vez este sistema? Y ahora sí, por tanto, ha llegado el momento de que lo conozcamos en profundidad. Eso sí, recordad que este es un sistema protegido por el más alto secreto, por tanto, la información que os voy a dar, cogedla con pinzas, lógicamente. El primer gran éxito de Amur fue disponer por primera vez de dos tipos de misiles. De un lado, los 5-3T6 Gacela, intraatmosféricos, los primo hermanos del proyecto S-225 que hemos mencionado antes, y que tienen capacidad de derribar misiles a 80 o 100 kilómetros de altitud. Y de otro lado, los 5-1T6 Azov, exoatmosféricos, con 400 kilómetros de alcance efectivo, y que según distintas fuentes podría tener 2 o hasta 3 etapas, es decir, entre comillas, 3 motores dedicados a 3 fases de vuelo distintas, con mucho alcance, obviamente. Todos estos misiles se disparan desde silos ultra reforzados. Los silos de los misiles exoatmosféricos están más lejos de Moscú, mientras que los intraatmosféricos están mucho más pegados a la capital y la rodean, formando una especie de cuadrado. Que estén tan cerca de Moscú se debe a que para interceptar un misil balístico que viaja a 2 Mach, 2 veces la velocidad del sonido, lo suyo es estar lo más cerca de su objetivo para disminuir la distancia y facilitar la solución de interceptación. Concretamente, el Gacela intraatmosférico cuenta al menos con 16 silos en Litkarino y otros 16 en Sodnia, otros 12 silos en Korolev y Vnukovo respectivamente, y en Sofrino otra decena, aunque en este último caso junto a ellos se encuentra su inmenso radar y centro de mando. Y ahora prepararos para alucinar, porque lo que os voy a mostrar parece sacado de una película de Star Wars, más en concreto del planeta Hoth. Os presento al mastodóntico radar del apocalipsis, la inabarcable pirámide truncada del Don 2N, una instalación que alberga el puesto de mando para coordinar la defensa antimisil junto al radar de tiro encargado de detectar y seguir a los misiles nucleares enemigos mientras guía a los interceptores rusos. Apodado jocosamente como la cajita de píldoras, tiene más de 1500 kilómetros de alcance, opera en super alta frecuencia de 3 a 30 GHz en 360 grados y el radar tiene un diámetro de 18 metros. Además, abajo a su derecha hay una antena de 10 metros de anchura que sirve para establecer un enlace de datos de alta precisión con los misiles durante el vuelo. Y si puede seguir y detectar misiles balísticos y guiar misiles antibalísticos con precisión, imaginaros lo que puede hacer con satélites. Es decir, que también puede seguir probablemente objetos en el espacio de tipo satélite y puede dirigir, por tanto, muy probablemente armas antisatélite, cosa muy importante. Además, alrededor de Moscú había 8 silos para los interceptores exoatmosféricos en Naro-Forminsk 10 y en el Sergiyev Posad 15, respectivamente. Naro-Forminsk fue desmantelado hace tiempo y no está operativo, mientras que los silos de Sergiyev Posad, en teoría, se han deshecho de los interceptores exoatmosféricos porque han caducado. Sin embargo, en realidad no existe certeza sobre que se hayan deshecho de sus grandes interceptores exoatmosféricos, con lo que aún cabe la duda de si tienen en servicio algunos misiles con mantenimiento y tal, pese a que en teoría ha caducado. En caso de guerra, cada silo puede albergar un solo misil, así que necesita un inmenso camión de recarga encargado de traer y llevar cada interceptor. Eso sí, los silos están construidos con gruesas planchas de hormigón reforzado y cuentan con una compuerta blindada de 1,5 metros de espesor que solo puede ser destruida mediante un impacto directo. En otras palabras, cada uno de los 68 silos del sistema A-135 debería recibir su propio ataque nuclear para ser destruido. De ahí el cálculo exagerado que hacían las empresas estadounidenses para vender sus productos de que harían falta 69 misiles nucleares para desmantelar el sistema defensivo de Moscú y poder lanzar además una bomba atómica dentro de la ciudad.
Más allá de Moscú, el sistema A-135 Amur se alimenta de las redes de alerta temprana de Rusia, incluyendo de sus distintos tipos de radares de largo alcance y de su red de satélites. Sin embargo, toda la red de alerta temprana rusa de largo alcance está muy degradada. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar por el problema de los satélites. Los satélites de era soviética están obsoletos, tienen unas resoluciones muy malas y encima tienen problemas fruto de la edad, y el ritmo de lanzamiento de satélites al espacio de Rusia no permite reemplazarlos uno a uno y mantener las mismas capacidades, por tanto. Y luego además está el problema de las estaciones de radar de largo alcance, que en ocasiones han sido atacadas y degradadas notablemente por Ucrania. Efectivamente, en los edificios de mando de un radar de alerta temprana a Voronezh, los drones ucranianos provocaron serios daños, igual que sucedió sobre este mismo tipo de radar en Orenburg, junto a la ciudad de Orsk. Si analizamos lo que esto representa sobre el mapa, implica que la zona del Mar Negro, el Cáucaso y Kazajstán quedaron cegadas ante un ataque aéreo o de misiles enemigo sobre Rusia. Con todo, hay que admitir que la red de alerta temprana rusa es numerosa, está bien sufragada y se intenta mantenerla en un buen estado, con lo que en general es bastante capaz y sobre todo, ya digo, todo está integrado de tal manera que la información se comparta con el sistema de defensas antimisiles de la propia ciudad de Moscú. Ahora bien, más allá de la modernización en general que supuso este programa, una de sus claves quizás sea que parece que al fin lograron tener una cabeza nuclear de neutrones especializada para derribar misiles enemigos. Así es, la Unión Soviética no había logrado diseñar del todo bien una cabeza de neutrones, por lo que en su lugar se usaba un explosivo nuclear tradicional con algunas modificaciones para mejorar la producción de neutrones de una manera más eficiente. Sin embargo, seguían siendo armas muy ineficientes porque seguía siendo fundamentalmente una cabeza atómica, no de neutrones. Y el problema de las armas atómicas es ese, que al final a medida que ascendemos hay una menor presencia de oxígeno y de otros elementos, de tal manera que los efectos mecánicos y térmicos de la explosión se desperdician y se vuelven mínimos. Sobre todo, ya digo, cuanto a más altura asciendes, de tal manera que el radio, por tanto eficaz, disminuye. En cambio, las bombas de neutrones, como el neutrón es capaz de perforar cualquier tipo de blindaje, entre comillas, lo atraviesa como si fuera un fantasma, vamos a decirlo así, pues accede a la electrónica del misil, la daña y de esta manera lo derriba. Y tiene una condición mucho más eficaz cuando encima lo disparas en el espacio donde prácticamente no hay oxígeno. En otras palabras, con una cabeza de neutrones puedes derribar misiles a unos pocos kilómetros de altura, además sin provocar grandes daños a Moscú. En cambio, mientras usabas una cabeza atómica convencional sobre Moscú, el techo de la explosión no podía bajar de 50 kilómetros o los efectos sobre la capital se harían sentir. Y los rusos no solo lograron al fin cargar sus misiles con este tipo de cabezas de neutrones, tanto los misiles exoatmosféricos Azov como los intraatmosféricos Gazela, sino que además diseñaron toda una serie de algoritmos para mejorar su precisión en general. De hecho, aprovecharon sus radares. Es decir, una táctica habitual del sistema A-135 consiste en lanzar dos misiles interceptores. El primero, con su explosión nuclear, genera una onda de choque y unas vibraciones que permiten distinguir a los livianos señuelos que lleva el misil atacante del propio misil. El radar Don-2N es capaz de detectar dicha diferencia para distinguir la amenaza real de los señuelos y, por tanto, de guiar al segundo interceptor contra el misil adversario. Es decir, el primer misil sirve para pintar el blanco y el segundo para derribarlo. Pero esto no acaba aquí. En el año 2020 Rusia realizó toda una serie de pruebas que fueron criticadísimas por el entonces Mando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Qué pasó exactamente? Resulta que los rusos dispararon uno de sus misiles exoatmosféricos, los grandes, los Azov, contra un par de satélites abandonados, el Cosmos 2542 y el Cosmos 2543 respectivamente, logrando efectivamente destruirlos y demostrando la capacidad antisatélite de baja órbita del armamento ruso, que hacía ver que, llegado el caso, puede llenar de basura espacial determinadas órbitas, destruyendo innumerables satélites mediante misiles exoatmosféricos cargados con cabezas de neutrones. Y es que Rusia, igual que Estados Unidos, India o China, está desarrollando un importantísimo componente de combate espacial, armas antisatélite que son claves. Sea como fuere, con sus luces y sus sombras, y sus enormes costes, A-135 Amur fue un sistema innovador en múltiples aspectos, y sin ninguna duda, capaz de derribar algunos misiles balísticos en una época en la que semejante hito tecnológico era casi ciencia ficción. En la actualidad, Rusia está muy cerca de desplegar al sustituto de Amur,
al A235 Nudol, que ha modernizado profundamente los interceptores intraatmosféricos Gacela y que tiene dos diferencias fundamentales con A135. En primer lugar, evitará el uso de cabezas nucleares interceptoras, aunque es posible que preserven la posibilidad de usar tanto cabezas normales, antimisil, como cabezas nucleares. Y además, el sistema dejará de estar basado en silos y se transportará mediante un sistema de trenes. Es decir, que para mantener el equilibrio estratégico y tener cierta capacidad de derribar un misil balístico que lancen sobre territorio ruso, y sobre todo sobre Moscú, este país va a seguir desarrollando y apostando por nuevos interceptores. Parece que se van a centrar mucho en el Gacela, que es intraatmosférico, pero ya veremos si no tienen también sistemas exoatmosféricos que se utilizarían para atacar los satélites que orbitan en torno a Rusia, que de paso son los que sirven para guiar a un misil estadounidense. Por tanto, bueno, yo creo que por ahí va a ir la cuestión, ¿no? Una capacidad doble, antisatélite y de intercepción. En todo caso, es un arma importante, ¿por qué? Porque en la segunda era nuclear a la que estamos asistiendo, en la que la proliferación y la aparición de armas nucleares en manos de nuevos estados empieza a ser acuciante, con una Corea del Norte que tiene un programa ya maduro, con un Irán que podría tenerlo y con otras sorpresas que nos pueda deparar el destino, pues es conveniente tener capacidad de defensa antimisil, aunque solo sea limitada, porque eso ya te permite enfrentarte al hipotético pequeño arsenal que en principio desarrollaría Irán, o el que tiene, por ejemplo, Corea del Norte, o incluso el que tiene Israel, por ejemplo. Así que es comprensible. En todo caso, son proyectos impresionantes por su tamaño. Pero bueno, esto ha sido todo. ¿Qué os ha parecido esta pequeña serie sobre el sistema, el escudo que protege a Moscú? La verdad que es impresionante. Yo no conocía este asunto y lo que más me sorprendió era ver que seguía completamente activo y operativo el sistema, al punto de que ya veis que esos sistemas exoatmosféricos Azov, que se suponía que estaban dados de baja y caducados, se usaron para derribar en una prueba un par de satélites hace 4 años, con lo que ahí lo veis. Pero bueno, en todo caso, un asunto muy interesante. Obviamente luego habrá muchos problemas por dentro de este sistema y de precisión y de lo uno y de lo otro, pero bueno, como digo, muy interesante. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Si queréis apoyarme, si queréis que la mejora de los vídeos se vaya notando y que yo pueda pues pagarle un editor más para que haga una edición aún mejor y haga gráficos más chulos y todo eso, pues lo que tenéis que hacer, si queréis, pues es apoyar al canal de cualquier forma. Al final de Political Room, Patreon, todo es lo mismo. Al final detrás de todo eso pues estoy yo y soy yo el que decide no pues efectuar gastos. Y nada, simplemente eso, que os doy las gracias por estar ahí, por aguantarme, que soy muy pesado, y os invito a dejar vuestras consideraciones, vuestros comentarios, que siempre es un placer leer en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.